Cerca de 40.000 muertos han dejado los terremotos que han azotado a Turquía y Siria. Una lamentable situación que además abre el debate en torno a la normativa sísmica que rige en dichos países, donde gran parte de las construcciones han caído. Para conversar más al respecto, tomamos contacto con Daniela Brizuela, académica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central y experta en estructuras. Daniela, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, buenos días. Primero consultarle, llama la atención, lo estamos viendo en nuestras pantallas ya, el nivel de destrucción que han generado estos terremotos cuando no son tal vez ni siquiera cercanos al 8.2, 8.8 que vivimos en definitiva. ¿Por qué es tan destructivo? ¿Por qué logra ser tan destructivo este terremoto en esa zona del mundo? Mira, lo que pasa es que parte por el mecanismo de falla que existe en ese país. El mecanismo de falla, me refiero al terremoto en sí, es distinto a lo que ocurre en Chile, ¿ya? El terremoto allá es superficial, se produce casi a los 17 kilómetros de profundidad y tal como lo comentó un colega, mientras más cerca estés de donde se provoca el daño, más daño se va a sentir. Es decir, por ejemplo, si estamos en un estadio, escuchando algún concierto, si estamos cerca del parlante, lo vamos a escuchar muy, muy, muy fuerte. Pero si estamos más lejos, lo vamos a escuchar bien, pero no nos va a provocar tal vez ningún daño auditivo, por decirlo de alguna forma. Es una forma de ejemplificar qué es lo que ocurre. Acá en Chile los terremotos tienden a ser de mayor profundidad, por lo tanto, en la superficie, si bien se sienten fuertes, no, no tienen la misma intensidad que es lo que pasa en Turquía, que al ser mucho más superficial, las estructuras la resienten mucho más. Daniela, yo le consultaba por qué había sido tan destructivo el terremoto en esa zona del mundo y en qué se diferencia, por ejemplo, con Chile. Bueno, tal como le comenté anteriormente, la diferencia está principalmente en cómo se produjo el terremoto. ¿Ya? Los terremotos acá en Chile son más profundos por la falla que existe en el territorio, mientras que en Turquía, en la falla que ocurrió es diferente y la energía de se produce a menor profundidad. Por lo tanto, las estructuras las resienten mucho más. Tal como lo dijo un colega, es como estar, para ejemplificarlo, es como estar en un estadio, escuchando un concierto. Entonces, como si yo me coloco al lado de un parlante, lo voy a resentir mucho más, probablemente salga hasta un poco sorda, pero si me coloco a una mayor distancia del mismo parlante, que está sonando de la misma manera, yo lo voy a resentir mucho menos, de todas formas lo voy a escuchar, lo voy a sentir, pero probablemente no me provoque un daño como si yo estuviera al lado del mismo parlante. En Entonces, ese sentido, en algo Chile similar, ocurren a mayor profundidad de lo que ocurre en Turquía. claro, exacto. De todas formas, me imagino que la forma de construir las edificaciones tienen ciertas condiciones que pudieran, ¿no? Permitir que se resista de mejor manera también un terremoto. ¿Qué pasa en Turquía? Eh, a ver, en Chile, voy a ir haciendo un ejemplo. Por ejemplo, en Chile, todos tendemos a diseñar estructuralmente de una forma muy parejita, ¿ya? Siguiendo unas normas que son sumamente estrictas y que además también son fiscalizadas para que éstas se vayan cumpliendo, no solo a nivel de ingeniería, sino que también a nivel constructivo. En Turquía, yo creo que también existe una especie de cultura de construcción, ¿ya? En donde, si bien tienen que seguir las normativas porque es un país sísmico, yo creo que el hecho de que los terremotos se provoquen con tanta diferencia en tiempo, el último terremoto había ocurrido hace más de 100 años, también existe un relajo con respecto a las construcciones. ¿Ya? Y eso se ve visualizado porque no todas las estructuras se derrumbaron y hay algunas que se quedaron en pie, tal vez no intactas, pero sí en pie. Que es lo que en Chile sí se busca. Por ejemplo, la norma sísmica es muy específica. Cuando ocurre un terremoto
o un sismo de mediana envergadura, alguna estructura o elementos estructurales pudieran tener algún tipo de daño, alguna fisura, etcétera, pero solamente eso. Si es de mediana envergadura, o sea, no sé, sobre grado 7, por ejemplo, pueden sufrir daños, pero no tienen que caerse. Ujú. Y si es de gran envergadura, como por ejemplo el del 2010, puede la estructura quedar muy mal estructuralmente, pero bajo ningún concepto se tiene que colapsar. O sea, la estructura acá en Chile tienen que ser dúctiles, es decir, tener la capacidad de deformarse sin tener que colapsar. Y esos son los principios que se utilizan en las normativas sísmicas para cualquier edificación. Por lo tanto, para que esto ocurra, se tienen que cumplir ciertos reglamentos que son netamente de construcción, o sea, primero de ingeniería y luego de construcción, y probablemente, dado que hay algunos edificios que sí quedaron en pie, lo más probable es que no todos se construyeron siguiendo las normas del país. Ok, cuando se cae, cuando se destruye por completo, como hemos visto imágenes, ¿no?, que nos llegan desde esa zona del mundo, ¿qué es lo que se incumple? O en el fondo, ¿cuáles son las prácticas que hacen finalmente que veamos estas imágenes? En el fondo, tiene que ver con la materialidad. Por ejemplo, que a veces la norma exige tal material y no se hace. O también la conducta que tienen, no sé, las personas de pronto de hacer ampliaciones que puedan generar que se destruya. En el fondo, ¿qué es? Porque yo entiendo que la norma hoy día dice hay que mantener, por ejemplo en Chile, hay que mantener el edificio en pie, aunque tenga fisuras, etcétera, etcétera. ¿En qué prácticas se incurre, por ejemplo, para que se caiga, se desplome un edificio? Cuando hacemos una infraestructura, lleguemos a la parte de construcción, primero siempre se parte por la ingeniería, es decir, un ingeniero calculista diseña la estructura, de hecho, la estructura primero para que, bueno, ponemos los muros, ponemos los pilares, etcétera, de tal forma que la estructura tenga estabilidad y pueda soportar las cargas sísmicas, que es una de las cargas que tiene que soportar la estructura. A ese nivel nosotros decimos cuánto fierro hay que colocar, dónde tiene que ir, cómo se conectan los elementos para que se comporte como nosotros queremos que se comporte. Ujú. Luego está la segunda etapa, que esos mismos planos, ese mismo trabajo pasa a construcción, y en la construcción tienen que seguir todos los detalles que el ingeniero estructural solicita, ¿ya? Por lo tanto, hay que ser bien precavido dónde está el error. O sea, indudablemente hay una falta, pero esa falta al día de hoy no sabemos si está a nivel de ingeniería o está a nivel de construcción, Claro, ¿ya? conversaban. Se presume es que está a nivel de construcción, y se presume porque existe o existió o existe un relajo en Turquía estoy hablando, un relajo de la fiscalización de cómo esta estructura se construía. Entonces, es una presunción lo que yo Sí, lo que claro, estoy comentando. son diversas voces que en la zona justamente apuntan a lo mismo, a que han proliferado, ¿no?, los métodos irregulares de construcción ante la poca fiscalización también que existe. Si finalmente también eso influye mucho. ¿Cuál es el caso, cuál es la experiencia que existe en Chile? La normativa sísmica es bien rigurosa, como usted mencionaba, pero ¿cuánto se fiscaliza también? Es me da la impresión de que en Chile no es tan fácil cometer ese tipo de acciones, por ejemplo, métodos irregulares de construcción. ¿Cómo opera? Eh, también vuelvo a separarlo en nivel de ingeniería y a nivel de construcción, Ujú. que a nivel de ingeniería pasa por lo menos por 3 revisiones. Hay un ingeniero que lo está calculando, después hay otro que es un senior que tiene mayor experiencia, que revisa el documento, y finalmente hay un revisor sísmico. Ujú. Todos tenemos responsabilidad ante el trabajo, por lo tanto, si hay uno que se equivoca, otro lo tiene que revisar, y así, por lo menos escala a lo menos 3 veces antes de pasar a construcción, ¿ya? Como nosotros, como ingenieros civiles, nosotros tenemos responsabilidad civil sobre la estructura, o sea, si se cae una dentro de un periodo de 10 años, nosotros somos responsables del daño que se provoca en el elemento, por lo tanto, también tenemos una ética con respecto a lo que estamos diseñando, ¿ya? Y lo mismo ocurre a nivel de construcción, o sea, los planos que pasen de ingeniería pasen a construcción,
se tiene que ir verificando constantemente de que se vayan cumpliendo, siguiendo las normativas, obvio. El hormigón se demora 28 días en estar listo, para poder hacer una estructura metálica, o sea, sí, una estructura metálica tenemos que ir construyendo paso a paso, de tal forma que la estructura no haya perdido estabilidad, que la soldadura esté acorde, y para eso también existen las contrapartes, ¿ya? Es decir, por ejemplo, yo como empresa constructora hago este trabajo, pero también hay otra que me va fiscalizando de que lo que está especificado también se vaya cumpliendo. Perfecto. O Y sea, algunas empresas también toman medidas más internas en donde ponen supervisores de obra, en donde se fiscalizan realmente que lo que yo estoy calculando se esté construyendo, tal como yo quiero que se haga. perfecto. O ¿Me sea, entiendes? eso en definitiva, me imagino yo que la cultura sísmica que tenemos en el país ha hecho que este sí sea un proceso que funciona, digamos, como relojito, diríamos, de alguna manera, como no puede fallar. Pero sí tuvimos el caso y experiencias de edificios que también colapsaron durante el último terremoto del 2010. ¿La normativa cambió desde entonces a propósito de, no sé, elevar el estándar de exigencia, por ejemplo? Mira, después del terremoto del 2010, Ujú. bueno, primero que todo, no es la normativa sísmica acá en Chile está compuesta como por tres normativas. O sea, primero está la 433, oficializada el 2009, ¿ya? Que en conjunto con el decreto supremo, que es oficializado el 2011, decreto supremo 60 y el número 61, hacen en conjunto esos tres documentos en la normativa chilena para edificaciones habitacionales. Pero también tenemos la normativa, la 2369, que es para edificios que son industriales, y también hay normativa sísmica para elementos que son secundarios, tenemos el manual de carretera que son para infraestructura vial, y también hay una normativa que es para edificios que están construidos con aleación sísmica. O sea, no tenemos solamente una norma, sino que hay varias. Ujú. ¿Ya? Entonces, en base a eso, tenemos que nosotros vamos trabajando para poder ir viendo cómo ir solucionando estos problemas. ¿Ya? Eh, Perdón, ¿me podría repetir la pregunta? Sí, yo le consultaba sobre los cambios que pudo haber sufrido después del Ah, 2010 ya, la normativa. ¿Los hubo? ¿Hubo ya, sí. cambios después de? Mire, el proceso normativo, o sea, para escribir una norma toma muchísimo tiempo. De hecho, la 433, que es la de normativa de, de edificios habitacionales, está en proceso, pero no ha sido vigente, no se ha oficializado actualmente. Y han pasado un montón de años desde el último terremoto que nos dejó la experiencia, Mm. nos dejó la última experiencia. Pero sí se sacaron de forma muy rápida los decretos supremos para poder mejorar y hacer de forma rápida una reconstrucción que fuera mejor que de lo anterior, de recoger la experiencia, mejorarla y empezar a reconstruir en función a eso. Entonces, actualmente no se ha oficializado la nueva norma, sí pronto va a salir, de hecho ya se está presentando, Mm. pero ya estamos construyendo desde la reconstrucción del 2010 con cosas, con detalles técnicos que fueron claves para aquellos edificios, infraestructura que sí fallaron. Por ejemplo, los puentes no se colapsaron, simplemente Sí, como había una componente vertical, o sea, me refiero a que el sismo también nos hizo saltar, para que nos entiendan, sí. las losas se fueron corriendo porque faltaba un tope. O sea, ahora ya todos los puentes se construyen con ese tope, para que no vuelva a ocurrir lo mismo. O en muros y en pilares faltaban fierros que confinaran, o sea, me refiero a que amarraran la estructura para que esta no explotara por alguna forma, que fue una falla que sí se vio en muchos edificios que sí tuvieron daños severos. ¿Ya? Eh, O sea, a simple vista hubieron cosas que nosotros podíamos manejar rápidamente sin tener una mayor o una profundidad de estudio, y esa experiencia y eso se tomó rápidamente, se adoptó y se empezó a construir en función, ya reconstruir en función de la experiencia de ese terremoto. Es bien interesante lo que usted dice porque, hasta donde estoy entendiendo entonces, no es algo que hoy día la norma lo exija, sino más bien fueron los decretos, digamos, de la reconstrucción los que empiezan a elevar el estándar de alguna forma Sí, pero ojo, es diga. la normativa, la normativa desde ese entonces más los decretos. Están Exacto. en conjunto, claro. Sí, perfecto, pero la normativa como tal no ha sido todavía modernizada. Lo que estoy entendiendo es que
se opera en base a los decretos posteriores al terremoto, pero todavía a 12, 13 años todavía no se ha modernizado entonces la normativa vigente. Es que, a ver, es que no quiero entrar tanto en la normativa, pero es súper complicado que usted me diga que no se ha normalizado ya. La cosa es que para oficializarla requiere mucho tiempo. Los datos para poder, ¿cómo se llama? Obtener datos concretos y tomar decisiones más profundas toman muchísimo tiempo. Y además, no es tan fácil como decir, ya ahora todos vamos a hacer esto y vamos a calcular de la siguiente forma, cuando en Chile, por lo normal, ya tenemos una experiencia de algo que ha funcionado y que las estructuras que fallaron, que si bien fueron muy pocas, también sabemos qué es lo que, qué es lo que realmente ocurrió. ¿Ya? Entonces, cuando no es correcto decir que no se ha actualizado, sino que voy a ser bien reiterativa, es la normativa vigente, más los decretos, lo que actualmente funcionan como norma sísmica para edificios que son habitacionales. Exacto, o sea, permiten atender, ¿no?, lo que dejó en evidencia, la necesidad que dejó en evidencia el terremoto. Como por ejemplo usted hablaba de el terremoto tuvo un movimiento que nos hizo saltar, usted decía, era necesario que ciertas estructuras contaran, por ejemplo, con un tipo de tope. Entonces, en el fondo, no me refería a digamos, que en todos estos años no solo no se ha actualizado, sino que se atendió de todas formas, de la manera, de la vía que se pudiera, de la forma que se pudiera, se atendió esta necesidad en todos estos años. Pero sí, todavía estamos a la espera que se oficialice esta modernización de la normativa. Se entiende perfecto que el gremio, el rubro y digamos como toda la construcción ha atendido las necesidades que dejó en evidencia el terremoto, pero todavía queda eso pendiente, que es finalmente, como todo cambio legal, demora. Pero vamos a estar atentos también a lo que pase con eso. Estábamos conversando con Daniela Brizuela, académica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central y experta en estructuras, hablando de lo que pasó en Turquía, del terremoto también, y en Siria, de cómo se destruyeron estos edificios, comparándolo con la normativa chilena. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias por invitarnos y que tenga un buen día. Igualmente.